¿Alguna vez has hablado con un espíritu? El peligro del que nadie te habló. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente es posible hablar con los muertos? ¿Esas voces que tanta gente dice escuchar realmente pertenecen a sus seres queridos? ¿O hay algo mucho más oscuro detrás de esto? Hoy revelaremos lo que realmente dice la Biblia sobre invocar a los muertos. Muchos creen que pueden comunicarse con sus parientes fallecidos, pero lo que la palabra de Dios enseña sobre esto puede sorprenderte e incluso asustarte. Si alguna vez has considerado ver a un médium, participar en una sesión de espiritismo o conoces a alguien que busca guía entre los muertos, este vídeo es una advertencia para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a revelar podría cambiar tu visión sobre este tema para siempre. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, para que no te pierdas ningún vídeo. Ahora vayamos a la verdad que pocos quieren contar. ¿Qué cree la gente acerca de hablar con los muertos? Desde la antigüedad, la humanidad ha intentado contactar con quienes han partido. Las civilizaciones egipcia, babilónica y griega tenían rituales para comunicarse con los espíritus. Hoy en día, esta práctica sigue siendo fuerte en diversas religiones y creencias, como el espiritismo, la umbanda y algunos aspectos del ocultismo. Muchas personas creen que consultando a un médium pueden recibir mensajes de familiares fallecidos. Otros dicen que los muertos aparecen en sueños para dar consejos o advertencias importantes. ¿Pero es esto real? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? La palabra de Dios es clara al respecto. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios condena toda forma de comunicación con los muertos. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a espíritu adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque abominación es a Jehová cualquiera que hace tales cosas. En otras palabras, invocar a los muertos no es solo algo peligroso, es algo que Dios rechaza totalmente. ¿Pero por qué? El peligro oculto del que nadie te habla. Aquí está el gran problema. ¿Quién responde realmente cuando alguien intenta hablar con los muertos? La Biblia nos enseña que, después de la muerte, nadie puede volver a comunicarse. En Eclesiastés 9, 5-6, está escrito: los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tendrán recompensa, porque su memoria yace en el olvido. Si los muertos ya no son conscientes de lo que sucede en la tierra, entonces ¿quién responde durante una sesión? La respuesta da miedo, son espíritus engañadores. En 2 Corintios 11 y 14, la Biblia nos advierte que Satanás incluso se disfraza de ángel de luz, para engañar a la gente. Esto significa que aquellos que intentan hablar con los muertos en realidad están entrando en contacto con demonios, que se hacen pasar por seres queridos para engañar y destruir vidas. El caso de Saúl y la bruja de Endor. Si cree que esto es una exageración, la propia Biblia proporciona un claro ejemplo del peligro de invocar a los muertos. En 1 Samuel 28, el rey Saúl, desesperado por una respuesta, buscó una bruja para hablar con el profeta Samuel, que ya había muerto. Cuando la mujer intentó traer a Samuel de regreso, sucedió algo aterrador. Vio un dios surgiendo de la tierra y quedó aterrorizada. El supuesto espíritu de Samuel apareció y reprendió a Saúl, anunciando que moriría pronto, y eso es exactamente lo que sucedió. Esta historia muestra claramente que convocar a los muertos es un error fatal, y que Dios no permite esta práctica. Podrías estar abriendo una puerta sin saberlo. Mucha gente juega con lo oculto sin comprender los riesgos. Cosas como consultar a mediums y psíquicos, juega juegos espirituales como la tabla o Ouija, participar en sesiones de invocación de espíritus, creer en mensajes de familiares fallecidos. Todo esto puede parecer inofensivo, pero la verdad es que estas prácticas pueden abrir puertas a la acción demoníaca en tu vida. Muchos relatan que después de intentar hablar con los muertos, comenzaron a tener pesadillas, escuchar voces y sentir presencias extrañas. Esto no es una coincidencia. Satanás usa estas trampas para alejar a la gente de Dios y atraparlos en un ciclo de miedo y destrucción espiritual. Entonces, ¿cuál es la solución? La única fuente verdadera de guía y protección es Dios. En Isaías 8 y 19, nos da un consejo sencillo. Cuando os digan, buscad médiums y quienes consulten a los espíritus, contestad,
¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos en favor de los vivos? Es decir, no necesitamos buscar respuestas en los muertos, porque Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra. En el siguiente bloque hablaremos sobre los peligros espirituales y consecuencias de esta práctica. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás podría cambiar tu vida. Si este vídeo ya te está impactando, dale me gusta y compártelo para que más personas conozcan esta verdad. Lo que la gente cree versus lo que dice la Biblia. Después de entender que invocar a los muertos es una práctica peligrosa y condenada por la Biblia, es necesario analizar un punto muy importante. ¿Por qué tantas personas creen que pueden comunicarse con los espíritus? ¿Es todo esto solo imaginación o hay algo escondido detrás de esta creencia? Hoy en día, el espiritismo y otras religiones afirman que los muertos pueden manifestarse llevando mensajes a sus seres queridos. Mucha gente busca médiums, centros espirituales o incluso intenta hablar con el difunto a través de sueños. ¿Pero es esto seguro? Ahora, expongamos la verdad sobre esta práctica a la luz de la Biblia. ¿Qué sucede realmente cuando alguien intenta hablar con los muertos? La respuesta puede sorprenderte. Creencia popular: los muertos aún nos ayudan. La idea de que los muertos todavía pueden actuar en el mundo de los vivos no es nueva. En diferentes culturas, siempre ha habido rituales para conectarse con los espíritus, desde los chamanes indígenas hasta los antiguos sacerdotes egipcios. Hoy en día mucha gente cree que los espíritus de los familiares fallecidos pueden proteger y aconsejar a los vivos. Los sueños sobre seres queridos son mensajes del más allá. Ciertas personas tienen el don de comunicarse con los muertos. Los espíritus pueden ayudar a resolver problemas terrenales. Esto se hizo aún más popular a través de películas, series e incluso doctrinas espiritistas. Pero la gran pregunta es, ¿tiene esto una base bíblica? ¿Qué dice la Biblia sobre el estado de los muertos? La respuesta bíblica a esta creencia popular es clara y directa: los muertos no vuelven. No saben lo que sucede en el mundo de los vivos y no pueden comunicarse con nosotros. Vea lo que dice Eclesiastés 9, 5-6. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen recompensa, sino que su memoria yace en el olvido. También su amor, su odio y su envidia han perecido, y nunca más tendrán parte en nada de lo que se hace bajo el sol. Esto significa que cualquier aparición o manifestación espiritual que diga ser de una persona fallecida no es real. Entonces, si los muertos no regresan, ¿quiénes son estos espíritus que aparecen en las sesiones? La Biblia responde a esta pregunta en 2 Corintios 11 y 14, donde dice que Satanás puede incluso disfrazarse de ángel de luz para engañar a las personas. Esto significa que estas manifestaciones no provienen de seres queridos, sino de espíritus engañadores. En otras palabras, cuando alguien intenta hablar con los muertos, en realidad se está comunicando con demonios. Engaño espiritual. ¿Quién responde realmente? Si los muertos no pueden regresar, ¿quién está detrás de los mensajes mediúmnicos y las apariciones sobrenaturales? La Biblia deja claro que existen espíritus engañadores y su objetivo es mantener a las personas alejadas de Dios. Vea lo que dice 1 Timoteo 4, 1. El Espíritu dice expresamente que en tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto explica por qué tantas personas informan que, después de buscar contacto con los muertos, comenzaron a sentir presencias extrañas, escuchar voces, tener pesadillas o incluso ver sombras. Han abierto una puerta peligrosa al mundo espiritual. Los demonios se disfrazan de seres queridos para ganarse la confianza de las personas, poco a poco, influir en sus vidas. Ellos pueden fingir voces y recuerdos para parecer auténticos. Crea ilusiones y visiones para engañar a la gente. Influye en pensamientos y emociones, provocando miedo y dependencia espiritual. ¿Y cuál es el objetivo final de este engaño? Alejando a las personas de Dios y llevándolas a buscar respuestas en lo oculto en lugar de en la palabra de Dios. Ejemplo bíblico: Saúl y la bruja de Endor. La Biblia nos da un ejemplo claro de cómo invocar a los muertos puede tener consecuencias terribles. En 1 Samuel 28, el rey Saúl estaba desesperado porque Dios ya no le respondía. En lugar de arrepentirse y buscar al Señor, decidió buscar una bruja para intentar hablar con el profeta Samuel, quien ya estaba muerto.
Sabía que consultar a los muertos estaba prohibido, pero insistió de todos modos. ¿Qué pasó? Ojo bocadillo de cómic. La bruja intentó llamar a Samuel y sucedió algo aterrador. El espíritu apareció, pero su mensaje fue de condenación. Dijo que Saúl moriría pronto y eso es exactamente lo que sucedió. Este relato muestra que quien busca a los muertos solo encuentra destrucción. Saúl desobedeció a Dios y al final perdió su vida y su reino. El verdadero peligro. Podrías estar abriendo una puerta sin saberlo. Mucha gente juega con estas prácticas sin darse cuenta del riesgo espiritual. Algunos piensan que es solo curiosidad, otros creen que es algo inofensivo, pero lo cierto es que cualquier intento de contactar con los muertos es una puerta abierta para el maligno. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que intentó hablar con los muertos y luego experimentó problemas espirituales? Comenta aquí. En la siguiente parte, hablaremos sobre las consecuencias espirituales y cómo puedes protegerte de este engaño. Quédense conmigo, porque esto es muy serio. Si este vídeo te está impactando, dale me gusta y compártelo para que más personas conozcan esta verdad. Los peligros espirituales y consecuencias de consultar a los muertos. Ahora que entendemos lo que dice la Biblia sobre consultar a los muertos y que estas prácticas son profundamente condenadas por Dios, es fundamental que hablemos de las consecuencias espirituales de estas acciones. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando alguien convoca a los muertos o intenta comunicarse con los espíritus? ¿Es inofensivo? No lo es. De hecho, estas prácticas tienen consecuencias profundas y duraderas para la vida espiritual de cualquier persona. Cuando alguien decide buscar el mundo espiritual, sin guía divina, esa persona abre peligrosas puertas espirituales. Y lo que viene detrás de esas puertas no es lo que esperas. A menudo, las personas que se involucran con el ocultismo o el espiritismo terminan sufriendo ataques espirituales, confusión mental, miedo e incluso influencias demoníacas. Y lo que es peor, muchos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo afectados. El mal que se esconde detrás de consultar a los muertos. Primero, es importante entender que consultar a los muertos o a los espíritus no es neutral. Cuando realizas prácticas como sesiones de espiritismo, médiums, brujería o cualquier tipo de invocación, te estás conectando con fuerzas espirituales que no provienen de Dios, sino del maligno. Y la Biblia es clara en que estas prácticas son una abominación al Señor. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios describe estas prácticas como abominables y las asocia con la idolatría y el engaño. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a espíritu adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque abominación es a Jehová cualquiera que hace tales cosas. Estas prácticas no solo son incorrectas, sino también extremadamente peligrosas. Abren puertas al mal y permiten que los espíritus engañadores influyan en la vida de una persona. Lo que parecía una simple búsqueda de respuestas podría terminar siendo el comienzo de muchos dolores espirituales. El impacto espiritual, puertas abiertas al mal. Cuando alguien intenta comunicarse con los muertos, no solo se está alejando de Dios, sino que se está poniendo en una posición vulnerable. La Biblia nos enseña que no debemos jugar con lo oculto, ya que tiene el poder de influir negativamente en nuestra vida espiritual. Y cuando estas puertas espirituales se abren, lo que viene del otro lado puede ser devastador. El primer impacto importante es la confusión espiritual. Quienes buscan respuestas en lo oculto terminan alejándose de la verdad de Dios. En lugar de recibir claridad, uno entra en un campo de engaño. Muchos de los que buscan la mediumnidad, por ejemplo, acaban volviéndose vulnerables al engaño de los demonios que se disfrazan de espíritus de seres queridos o guías espirituales. Lo que parece ser un consejo o un mensaje de entre los muertos es, en realidad, un plan del enemigo para desviar a esa persona de la fe cristiana. Efesios 6:12 nos advierte sobre la naturaleza de las fuerzas espirituales. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Además, quienes practican estas prácticas pueden comenzar a notar presencias extrañas a su alrededor, tener pesadillas constantes o experimentar miedos inexplicables. Esto sucede porque, al invocar a los espíritus, la persona abre una puerta a la presencia de demonios,
los cuales comienzan a influir en sus emociones, pensamientos e incluso en su salud mental y física. Separación de Dios, el costo espiritual. El segundo gran impacto de consultar a los muertos es la separación de Dios. La Biblia nos enseña que quienes practican prácticas ocultas rechazan la guía directa de Dios y su Espíritu Santo. En lugar de confiar en las promesas de Dios, estas personas buscan alternativas que los alejan de su verdad. Dios es claro al decirnos que solo Él tiene el poder de guiarnos y darnos respuestas. La Biblia nos enseña a confiar en su palabra y buscar su sabiduría, no la sabiduría de lo oculto. Cuando alguien intenta comunicarse con los muertos, está confiando en fuerzas espirituales que no tienen el poder de sanar, restaurar o traer la paz verdadera. Al contrario, estas fuerzas quieren afligir y destruir. En Isaías 8 y 19, el Señor advierte: cuando os digan, consultad a los espíritus, a los adivinos, a los que murmuran y a los que claman, ¿no debería un pueblo consultar a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos en favor de los vivos? Consecuencias personales y espirituales. La Biblia está llena de ejemplos de cómo las prácticas ocultas y la consulta con los muertos llevaron a la gente a la destrucción y la muerte espiritual. No podemos ignorar las consecuencias prácticas de esta desobediencia. Personas como el rey Saúl, que intentó consultar a Samuel a través de una bruja, acabaron perdiéndolo todo: su reino, su salud, finalmente, su vida. En 1 Samuel 28, 18, el espíritu de Samuel, invocado por la bruja, revela que la desobediencia de Saúl lo llevaría a la muerte. Como no obedeciste la voz del Señor y ejecutaste su ira sobre los amalecitas, así me has hecho esto hoy. Además, aquellos que se involucran con lo oculto y buscan respuestas fuera de la voluntad de Dios a menudo comienzan a experimentar un vacío espiritual. Este vacío no puede ser llenado por nada más que Dios y su presencia. ¿Cómo protegerse y evitar el engaño espiritual? Ahora, quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo protegerme de todo esto? ¿Cómo puedo evitar que estas influencias demoníacas entren en mi vida? La respuesta está en buscar a Dios con todo el corazón y confiar plenamente en su palabra. La Biblia nos enseña que solo Dios tiene el poder de protegernos y guiarnos. En Salmo 91, 1-2 encontramos la promesa de la protección divina. El que habita al amparo del Altísimo y reposa a la sombra del Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio y mi fortaleza, Dios mío, en quien confío. En lugar de buscar respuestas en lo oculto, debemos orar y buscar la guía de Dios. Nos dio al Espíritu Santo como guía y consolador. Jesús es el único camino, y en él encontramos la paz, la protección y la verdad que nos hace libres. Conclusión: rechaza el engaño y busca la verdad en Dios. Como hemos visto, consultar a los muertos es algo que la Biblia condena directamente, y las consecuencias espirituales son graves. La confusión espiritual, la separación de Dios y las influencias demoníacas son reales y peligrosas. Ahora es el momento de elegir el camino correcto. Rechaza lo oculto y busca la verdad en la palabra de Dios. Solo Él puede guiarte a la vida eterna y a la paz verdadera. Si este vídeo te tocó el corazón, dale me gusta, compártelo y suscríbete para que más personas conozcan esta verdad vital. No permitas que el engaño espiritual domine tu vida. Busca a Dios y Él te hará libre. ¿Cómo liberarse del engaño espiritual y encontrar la verdadera paz en Cristo? Hasta ahora, hemos hablado de los peligros espirituales de consultar a los muertos, sus devastadoras consecuencias y cómo lo oculto puede afectar profundamente nuestra vida espiritual. Pero quizás te estés preguntando, entonces, ¿qué puedo hacer para protegerme y evitar estas trampas? ¿Hay alguna manera de vivir en libertad y paz, sin caer en engaños espirituales? La buena noticia es que sí. Dios tiene un camino claro para que te liberes de toda influencia negativa y vivas en la verdadera paz que solo Él puede dar. Entendamos ahora cómo puedes aplicar las verdades bíblicas en tu vida para protegerte y encontrar seguridad espiritual en Cristo. La liberación comienza con la renuncia al ocultismo. El primer paso para protegerse contra el engaño espiritual es renunciar a cualquier práctica oculta o consulta con los muertos. Esto significa que si alguna vez has participado en sesiones de espiritismo, has consultado con médiums o has estado involucrado en cualquier tipo de práctica que implique comunicarse con los muertos o con fuerzas espirituales no divinas, es hora de romper con ello para siempre. Hechos 19,
18-19 proporciona un poderoso ejemplo de personas que, al arrepentirse y alejarse del ocultismo, experimentaron una verdadera transformación. Y muchos de los que creyeron vinieron confesando y publicando sus prácticas. Y muchos de los que hacían cosas abominables, trayendo libros de hechicería, los quemaron en presencia de todos, y calcularon su valor, y hallaron que era 50.000 piezas de plata. Aquí vemos que los primeros cristianos no solo se arrepintieron de sus pecados, sino que también rompieron con las prácticas ocultas de manera radical. Quemaron sus libros de brujería y dijeron públicamente que seguirían a Cristo y no a las fuerzas del mal. Esta acción simboliza un compromiso sincero con la renuncia a lo oculto y a cualquier tipo de engaño espiritual. Para ti, esto puede significar dejar de ver películas o programas que promuevan prácticas espiritistas, deshacerte de cualquier material relacionado con lo oculto o incluso deshacerte de amistades que te influyan hacia el mal. La importancia de protegerse con la armadura de Dios. La protección espiritual proviene no solo de una actitud de renuncia, sino también de la defensa activa que Dios nos ofrece. En Efesios 6, 10-17, Pablo nos enseña acerca de la armadura de Dios. Finalmente, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí, Pablo nos enseña que, para ser protegidos, debemos ponernos la armadura de Dios, la cual se compone de los siguientes elementos. Cinturón de la verdad de Dios nos da discernimiento para no caer en mentiras espirituales. Coraza de justicia, la justicia de Cristo nos protege de acusaciones y ataques espirituales. Sandalias de paz, la paz de Cristo nos da estabilidad y equilibrio espiritual. Escudo de la fe en Dios nos protege de los ataques del enemigo, como flechas llameantes. Casco de salvación, la salvación en Cristo protege nuestras mentes de pensamientos e influencias negativas. Espada del Espíritu, la palabra de Dios es nuestra defensa contra los engaños espirituales. Esta armadura espiritual es la única manera de protegerse de las trampas del enemigo, y se accede a ella a través de la oración, el estudio de la Biblia y una vida de comunión con Dios. Cuando practiques estos pasos, tu mente estará protegida, tu corazón estará blindado y estarás preparado para resistir ataques espirituales. La búsqueda de la verdad en Cristo, fuente de libertad espiritual. Una de las formas más poderosas de protegerse del engaño espiritual es sumergirse en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La Biblia es la fuente de verdad que nos libera de las mentiras del mundo espiritual. Cuando te dedicas a estudiar la palabra de Dios, comienzas a distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que es del enemigo. Y cuando conoces la verdad, te vuelves inmune a los engaños del diablo. Romanos 12:2 también nos enseña la renovación de la mente. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La renovación de la mente es un proceso continuo de aprender a pensar según la voluntad de Dios. Cuando te llenas de la palabra de Dios, tu mente se transforma y tu percepción de las cosas espirituales se vuelve más clara. Comienzas a ver lo que realmente es de Dios y lo que es un engaño del maligno. Oración y fortalecimiento espiritual. Otro aspecto vital para protegerse contra el engaño espiritual es la práctica constante de la oración. La oración es la clave para mantener una comunión viva con Dios y fortalecer tu fe. Jesús nos enseña que debemos orar para no caer en tentación. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. La oración nos ayuda a mantener nuestra mente enfocada en Dios, resistir el mal y protegernos de las influencias espirituales negativas. Cuando oras, también estás afirmando tu dependencia de Dios y renovando tu confianza en el poder de Dios para resistir al enemigo. Por tanto, la oración es un escudo vital contra los ataques espirituales que intentan desviarnos de la verdad. Libertad en Cristo, el camino a la verdadera paz. En definitiva, la verdadera libertad no proviene de prácticas ocultas, sino de la redención en Cristo.
Solo Jesús puede liberarte del engaño espiritual y del dominio de las fuerzas del mal. Él nos llama a una vida de paz, seguridad y restauración. Jesús dijo en Juan 14, 6: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando entregues tu vida a Cristo y comiences a seguir sus enseñanzas, encontrarás verdadera paz y liberación. El miedo, las influencias demoníacas y el vacío espiritual que puedas sentir son reemplazados por gozo, paz y una confianza firme en Dios. Conclusión: no dejes que el engaño espiritual domine tu vida. En este vídeo, discutimos cómo el engaño espiritual de las prácticas de consultar a los muertos y de incursionar en lo oculto puede ser una trampa importante. Pero la buena noticia es que Dios tiene un camino hacia la verdadera libertad. Al renunciar a lo oculto, protegerte con la armadura de Dios, estudiar su palabra y buscar la oración constante, serás libre de las influencias del mal y podrás vivir en la verdadera paz que Jesús ofrece. Ahora es el momento de tomar una decisión. ¿Seguirás el camino de la libertad en Cristo o permanecerás abierto a las influencias engañosas del mundo espiritual? Elige la verdad. Si este vídeo fue útil para ti, dale me gusta, compártelo y suscríbete. No dejes que más gente se deje engañar por las mentiras del enemigo. Difundamos la verdad y la luz de Cristo. Encuentre la verdadera libertad, el gran cambio de vida en Cristo. Ahora que sabes el peligros espirituales que involucran lo oculto y cómo consultar a los muertos puede abrir puertas a un mundo de engaño y sufrimiento, es hora de reflexionar sobre camino de esperanza que Dios nos ofrece a todos nosotros. No importa dónde hayas estado o qué hayas hecho en el pasado. La verdadera libertad espiritual está en Cristo. Él es nuestra respuesta a todo lo que nos aprisiona, ya sea miedo, engaño o incluso hábitos destructivos. El peso del pasado. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios? Si alguna vez ha estado involucrado en lo oculto o ha consultado a los muertos, es normal sentir un gran pesar, un sentimiento de culpa o incluso vergüenza. Quizás te preguntes si hay alguna esperanza para alguien como tú. La buena noticia es que sí. Dios siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. La Biblia nos dice que todos nosotros, sin excepción, somos fracasados y pecadores. Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que, de alguna manera, todos hemos estado en lugares oscuros, todos hemos tomado malas decisiones. Pero Dios, en su inmenso amor, nos ofrece una oportunidad de redención. Jesús vino al mundo para pagar el precio de nuestros pecados, y Él nunca nos deja solos, ni siquiera en los momentos más difíciles. La palabra de Dios nos asegura que no importa cuán lejos hayamos llegado o cuán grande sea el error, siempre hay una oportunidad de volver a Él. En 1 Juan 1:9 encontramos una maravillosa promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Transformación en Cristo, verdadera libertad. Ahora es el momento de ver la transformación que Cristo ofrece. No es una transformación superficial o pasajera, sino un cambio radical por dentro, algo que solo Dios puede hacer. Cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, eres liberado de todas las ataduras espirituales que lo mantuvo cautivo. La Biblia nos enseña que la libertad en Cristo no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente para quienes lo siguen. 2 Corintios 5:17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, cosas nuevas son hechas. Esto significa que, en Cristo, ya no necesitas cargar con el peso del pasado. Él puede curarte, gratis, y darte una nueva vida. Lo que parecía una condena ahora se convierte en una oportunidad para restaurar y empezar de nuevo. Ese es el poder de gracia de Dios en acción. El poder de la gracia, victoria sobre el engaño espiritual. Dios no solo quiere perdonarnos, sino que quiere darnos el poder para vivir en victoria sobre cualquier forma de engaño espiritual. La gracia de Dios es la clave para romper cualquier cadena espiritual. Cuando aceptas a Cristo, recibes la fuerza divina a resistir el mal y vivir según su voluntad. En Romanos 8:2 encontramos una palabra que trae esperanza y liberación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús os ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto significa que ya no hay condena para los que están en Cristo. El poder del pecado,
El engaño espiritual y la muerte fueron destruidos por Él en la cruz. Cuando te entregas a Cristo, el Espíritu Santo entra en tu vida y te capacita para vivir de una manera nueva, libre, pura y verdadera. El liberar es un camino diario de transformación, pero comienza cuando decides dar el primer paso de fe. Sanación espiritual y emocional. Jesús te libera completamente. Muchas veces, cualquier persona involucrada con el ocultismo o prácticas de consulta a los muertos lleva consigo una profunda herida espiritual y emocional. El vacío, la confusión y el miedo pueden ser el resultado de estas prácticas, y estas marcas pueden ser difíciles de superar. Pero aún así, el mensaje de Cristo es claro: Él es la cura para todas nuestras heridas. Jesús ya pagó el precio por cada herida que tienes. Él no solo os ofrece perdón, sino también cura completa para tu alma. En Isaías 53:5 encontramos una promesa de curación. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El sacrificio de Jesús en la cruz fue completo. No solo nos ha perdonado, sino que nos ha liberado del miedo, la ansiedad, las malas influencias y cualquier prisión espiritual. Ofrece curación a tu alma y restaura la paz a tu corazón. No importa cuán grande sea la herida, Cristo puede sanarla completamente. Esperanza en el Evangelio, el camino hacia una nueva vida. Ya no necesitas vivir con miedo o engaño. El Evangelio de Jesucristo trae verdadera esperanza. No es una esperanza superficial o fugaz, sino una esperanza que trasciende las dificultades de la vida. El Evangelio nos enseña que la verdadera paz proviene de estar en comunión con Dios, y esta paz va más allá de cualquier comprensión humana. En Juan 2:27, Jesús nos dice: La paz os yo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si se siente perdido, confundido o abrumado por el peso de las influencias espirituales, Jesús te invita a encontrar descanso en Él. Ofrece una paz que nadie más puede dar. Con Él podrás empezar de nuevo, ser restaurado y vivir una vida plena. Un mensaje de esperanza para ti. Dios tiene un plan para tu vida. No estás solo en este viaje. Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Él no os ha abandonado y nunca os abandonará. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. No importa lo lejos que hayas llegado, siempre hay un camino de regreso al Padre, y Él os espera con los brazos abiertos. Si te sientes perdido, no te rindas. Si te sientes debilitado, no te rindas. Dios os ama profundamente y está dispuesto a restaurar todo lo que se perdió. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él te invita a ser parte de este nuevo viaje. Este es el momento de tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo, para abandonar el camino del engaño y seguir la luz verdadera. Cuando recurras a Dios, Él no solo te perdonará, sino que también te hará una nueva persona. La verdadera libertad está en Cristo y Él quiere darte esa libertad ahora mismo. Si este vídeo tocó tu corazón, dale me gusta, comparte y suscríbete. Llevemos este mensaje de esperanza y libertad a más personas. Dios tiene un plan para tu vida, y Él te está llamando a vivir este plan ahora.